se llama así, una vida dichosa. Fíjate de algo, me llamó mucho la atención lo siguiente. Hace más o menos 5 años atrás comenzó una nueva moda dentro de los círculos cristianos religiosos que se llamaban los pastores motivacionales. Son muy conocidos porque son pastores que se dirigen a un cierto tipo de personas que no precisamente son iglesias. Y estos pastores lo que hacen, algunos pastores, algunos simplemente motivacionales, es compartir sus experiencias, ya sea en empresas, ya sea en círculos sociales, con gerentes, empleados, bancos y todo eso. Ahora, hace como 5 o 6 años atrás, un pastor conocido mío, no amigo mío, sino conocido mío, me dice, voy a comenzar a trabajar en esto, me dijo, porque me va a dejar mucho dinero. Es un círculo muy cerrado en el cual tú tienes que pagar una membresía como de $3,000 o $4,000 al año para entrar a este grupo, y mensualmente te van seleccionando para diferentes tipos de grupos motivacionales. Y me dice, me gustaría que tú fueras parte de ese grupo. Y yo le digo, la verdad las cosas no me interesa, número uno, porque no estoy dispuesto a pagar $3,000 o $4,000 o más plata, porque eso iba subiendo cada cierto tiempo. Y lo otro, le dije, número uno, no tengo tiempo, no tengo el dinero, no me interesa y no me gusta. ¿Ya? Porque habían ciertos requisitos. Número uno, tenías que vestir de forma diferente. O sea, comprar ropa que te haga ver diferente. O sea, ropas de marca. Uno va a Ross, ¿ya? Va a Ross, va a Marshall y busca la oferta. A Walmart inclusive uno encuentra algo bonito y lo compra. No, me dice, tiene que ser cierto tipo de camisa, cierto tipo de calzado, cierto tipo de reloj. Este es un fake de un Rolex, me costó $40. Ya lo dije ya, Temu, está bonito. No voy, y te digo, tengo 5 relojes y hay algunos que me costaron $1. Y a mí no me avergüenza porque la verdad uno siempre tiene que ahorrar los pesitos. ¿Ah? Y me dice, tienes que usar cierto tipo de relojes, cierto tipo de zapatos, cierto tipo de... Tienes que mejorar tu impostación de la voz. Tienes que no comerte las heces, como todos los chilenos nos comemos las heces. ¿Se ha dado cuenta, no? Que yo no digo todos, digo todo. ¿Ah? Porque eso es natural. Y una serie de requisitos, y yo le dije, ok. ¿Qué más? Me dice, tu mensaje tiene que ser diferente, tiene que ser poderoso, que levante a la gente a una decisión. Yo dije, ¿una predicación? No, me dice él, no. Tiene que salir, puedes tomar algunas cosas de la Biblia, pero no tiene que ser todo basado en eso. Me dice, aún tu postura tiene que ser como arrogante, como empoderado. Esa fue la palabra, empoderado. Ya con todas esas tonterías que me dijo, obviamente yo no lo iba a hacer. No lo iba a hacer y todas esas cosas. Y me dice, ellos te proveen. Y tenía que, por ejemplo, si había una música atrás, porque hablan con música atrás, ponte, estoy hablando yo aquí y te colocan una música atrás y toda la cosa. Esa música tienes que pagar la parte. Dice después la edición del video, toda la cosa. Yo le dije, ¿sabes, compadre? Le dije yo, deja de hablar, me mareaste. Obviamente no lo hice. Pero ¿por qué te comparto esto? Fíjate que hoy en día los motivacionales, los oradores motivacionales, aún pastores motivacionales, que hay muchísimo en todo el mundo, basan su predicación o basan su discurso en base al empoderamiento, al primero yo, segundo yo, tercero yo, o tú puedes. Y generalmente yo lo acepto de alguien que realmente sea un triunfador. Ejemplo, si un futbolista me viene a decirme a mí, mira,
tienes que comer de esta forma, hacer ejercicio de esta forma, yo lo voy a aceptar porque el tipo triunfó. Pero cuando es una persona que está sirviendo a Dios, el mensaje debería ser todo lo contrario. Y fíjate que el Señor Jesucristo hizo todo lo contrario a lo que este mundo te ofrece, a lo que el mundo nos ofrece. El mundo te ofrece un cierto empoderamiento, ser orgulloso, vanidoso, que no está mal tener un poquito de vanidad, qué sé yo, hacer ejercicio, comprarte tu ropita, qué sé yo, no está mal, no está mal. Pero cuando toda tu vida se basa en eso, en ese empoderamiento, estamos mal. Ahora, el Señor Jesucristo, en uno de sus primeros discursos largos que él dio 5 discursos largos, en el primero de ellos habló acerca de algo muy especial. ¿Y sabes lo que habló? Habló de todo lo contrario. No habló del empoderamiento, no habló del ser orgulloso o vanidoso. No habló de eso. Y quiero invitarte a que podamos ver los primeros versículos del Sermón del Monte que nos hablan de esa forma, y escucha bien, cómo nosotros deberíamos comportarnos como creyentes. Mateo 5, 1 y 2 dice lo siguiente: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Número 1, el predicador es el Señor Jesucristo. Número 2, va a un monte, ve a la multitud. El Señor Jesucristo tenía una mirada respecto a la multitud muy diferente a la que la gente común lo tenía. Él tenía una mirada piadosa, misericordiosa. Ahora, el Señor Jesucristo tuvo que ir a un monte a predicar, no tenía un púlpito como yo lo estoy teniendo. De hecho, yo tengo un púlpito que el Señor no tenía. Y él iba a comenzar un discurso que tiene que ver con comenzar a preparar a sus discípulos para algo completamente diferente. ¿Sabe una cosa que me llamó la atención que esta semana yo me di cuenta? Siempre pensé, siempre en mi mente estaba, cómo el Señor Jesucristo le podía transmitir el mensaje a toda esa gente que estaba alrededor. Dice que era una multitud. Pero date cuenta un detalle, en estos versículos 5, 1 y 2, dice que vio a la multitud, pero acercando a sus discípulos. El mensaje del Sermón del Monte no se lo dio a la multitud, se lo dio a sus discípulos. A ellos se lo dio. Ellos después entregaron el mensaje. Pero él tenía una mirada diferente a la de sus discípulos. Y miren lo que dice Mateo capítulo 9 con respecto a la mirada que tenía el Señor Jesucristo. Dice así, versículos 35 y 36. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, ¿qué dice? Tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esa era la mirada que tenía el Señor Jesucristo. Ahora, ¿sabes lo que era más triste de todo esto? Es que él predicaba en las sinagogas, predicaba en los montes, predicaba en ciudades, predicaba en muchos lugares, pero lo que más le daba tristeza a él es que habían cientos, posiblemente miles de sacerdotes, quienes eran sacerdotes, eran escribas, eran fariseos, y que ellos con su mensaje no llenaban el corazón de la gente. No lo llenaban. Eran religiosos. ¿Y qué es lo que es un religioso? Un religioso es un tipo que te dice lo que tienes que hacer, cómo debes hacerlo y por qué debes hacerlo, y se va. No comparte contigo. No tiene una relación contigo. No llora contigo. No tiene empatía contigo. Simplemente te dice lo que tú tienes que hacer.
Eso es un religioso. Y el Señor Jesucristo, cuando vio que en las sinagogas, escucha bien esto, que en las sinagogas no estaba ese tipo de gente, dice que él se sintió muy triste porque eran como ¿qué? Como ovejas desamparadas que no tenían. ¿Quiénes debían pastorear en ese momento a las ovejas de Israel? Los sacerdotes. ¿Quiénes debían predicar el evangelio o las buenas nuevas? Los sacerdotes. ¿Quiénes debían tener empatía con la gente? Los sacerdotes. Pero no lo tenían. ¿Y cómo no lo tenían? No lo tenían porque simplemente eran hombres religiosos. Por eso el Señor Jesucristo dice que cuando vio la multitud, vio que estaban desamparados como ovejas que no tienen pastor. La labor principal de un sacerdote en ese momento era pastorear, pero no lo estaban haciendo. De hecho, en Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2 dice esto: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, escucha, en otro tiempo le habló de una forma diferente. En estos postreros tiempos, o sea, en los últimos días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quienes asimismo hizo el universo. Hubo un tiempo, y escucha bien esto, hubo un tiempo en que nos habló con profetas, pero hubo un tiempo en que el mismo Hijo de Dios vino por nosotros y vino él mismo a hablar. Pues te digo, esa era la mirada que el Señor Jesucristo tenía. Él tenía una mirada cuidadosa de lo que estaba sucediendo. Ahora, la multitud estaba recostada en una ladera, estaba mirando lo que estaba sucediendo, pero el Señor Jesucristo estaba hablando con sus discípulos. Sus discípulos iban a transmitir el día de mañana el mensaje que el Señor Jesús le estaba entregando. Ahora, el propósito de la bienaventuranza, escucha bien esto, son 4 propósitos. Número 1, esta enseñanza está destinada a rectificar los ruinosos errores de la mente ciega, carnal y mundana. La felicidad es algo que todos intentan alcanzar. Está también destinada a animar a los débiles y a los pobres que reciben el Evangelio, incluso el más pequeño en el reino de los cielos. Si su corazón es recto delante de Dios, será feliz con los honores y privilegios de tal reino. Está destinada a invitar a las almas a venir a Cristo, y quienes, habiendo visto los milagros, sanidades efectuadas por la mano de Cristo, y ahora por las benévolas palabras salidas de su boca, podrán decir que todo ello es maravilloso. Y está destinada a fijar las cláusulas de compromiso entre Dios y el hombre. El objetivo de la revelación divina es hacernos saber lo que Dios espera de nosotros y lo que nosotros entonces podemos esperar de Él. ¿Sabe, querido? Las bienaventuranzas están buscando que nosotros seamos personas que entendamos el mensaje de Dios, el mensaje que es para aquellos que se acercan a Dios. La palabra bienaventuranzas significa Macarios. ¿Y qué significa Macarios? Significa un hombre supremamente bendecido. Dice la Biblia, el que haya esposa haya el bien. Ya eres tú un Macarios porque hallaste el bien, porque estás supremamente bendecido. No escucho ni un amén. Todo está en... Segundo, dice, afortunado, bien librado, bendecido, bienaventurado, dichoso, glorioso. Este término aparece 50 veces en el Nuevo Testamento y frecuentemente aparece con el concepto de algo grandioso, algo próspero, algo realmente maravilloso. Eso significa bienaventurado. Ahora, el primer mensaje que Dios habla a través del Señor Jesucristo
es un mensaje que no tiene nada que ver con lo que escuchamos en las predicaciones y en las redes sociales hoy en día. El primer mensaje que escuchamos en la palabra de Dios es el siguiente: bienaventurados los pobres. Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En griego hay 3 términos que se traducen como pobres. El que se emplea aquí es aquel que tiende a decir mendigo, pobre. Ahora, si tú comparas este mensaje y tú le dices, eres un predicador motivacional y dice bienaventurados los pobres, no tiene nada que ver. Porque hoy en día tú puedes enriquecerte, tú puedes ser grande, tú puedes ser aquí, tú puedes ser allá, empodérate, tu dinero trabaja por ti y todo eso. Empoderamiento, como te digo, desde los púlpitos. Dentro de la rama fuera de los púlpitos, de negocios está bien, porque es su forma de pensar. Pero si del púlpito comenzamos a decir, empodérate para que tu dinero se multiplique y sea bendecido por lo que tú das, está mal. Y está diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. No está hablando de dinero, está hablando de mi alma, de mi corazón. Doblemente feliz, grandiosamente feliz aquellos que están viviendo una pobreza interior. ¿Y a qué se refiere con esa pobreza interior? Fundamentalmente, todo lo que tiene el corazón de pobre cuando nos sentimos pequeños, mendigos, insuficientes y dependientes siempre en todo lo que respecta a Dios. Tenemos que entender lo siguiente, tenemos que entender que dependemos de Dios. Todo el que no pone su corazón en las riquezas de este mundo y que al tener así su corazón despegado de lo temporal, vive contento, como Pablo dijo, aprendan a vivir ¿cómo? En escasez. Aprendan. O sea, 2 conceptos. El primero, soy pobre en espíritu, dependo de la misericordia de Dios, dependo de la gracia de Dios, dependo completamente de Él. Y en segundo lugar, no voy a poner mi corazón en las riquezas, voy a aprender a vivir humildemente. Eso no quiere decir que nosotros no podamos planear para el futuro, debemos de hacerlo. Pero no significa obsesionarte, volverte loco. No significa eso. Si Dios ha permitido y si Dios nos ha bendecido hasta el momento, ¿para qué seguir pidiendo más? ¿Es bueno ser un hombre o una mujer de negocios? Amén. ¿Es bueno bendecir a los demás? Amén. ¿Es bueno superarse? Amén. Pero cuando ese es nuestro foco y dejamos a Dios de lado, es porque ya no estamos dependiendo de Dios. Estoy dependiendo de lo que yo estoy dispuesto a hacer. Pobre en espíritu es quien, al tener riquezas en este mundo, está dispuesto como a Job a bendecir a Dios cuando Dios se las quite y a simpatizar con los menesterosos. No solo teniendo compasión del necesitado, sino también socorriendo eficazmente en la necesidad de otros. ¿Qué significa? Significa que yo, si tengo riquezas y Dios me las quita, voy a decir, maldito Dios que me quitaste todo. No, he de bendecir a Dios porque Dios dio, Dios quitó. Pero aún teniendo riquezas, puedo bendecir a otra persona sacando de mi riqueza. Amén. Amén. Mensaje todo lo contrario a lo que hoy en día el mundo, la secularización de la fe te quiere entregar. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Sigamos con esto. Pobre en el espíritu es quien tiene bajo concepto de sí mismo.
No quiere decir por mi culpa, mía culpa, toda mi culpa, golpeándome aquí con un látigo. No, no, no. La Biblia dice que nosotros no debemos de mirar a los demás como superiores a nosotros mismos. Pobre en espíritu es el que ha perdido toda confianza en su propia justicia y en sus propias fuerzas y reconoce que depende totalmente del mérito de la obra de Cristo y del poder de su espíritu. Esta pobreza en espíritu figura, es algo maravilloso. Esta figura de esto de entender que nosotros dependemos de Dios todos los días. Todos los días dependemos de Él. Cada día debe ser un día de bendición para mi vida, dependiendo de Él. Y es triste cuando realmente en ese empoderamiento que la sociedad quiere imponerte a ti, te das cuenta que dejaste de depender de Dios. Te das cuenta de que realmente Dios no está en tu agenda. No está. Lo sacaste de tu agenda para colocar esto que está acá. Quiero que sepan lo siguiente. Cuando este pastor me dijo a mí eso, me habló acerca de eso, yo llamé a una persona que en mi país, Chile, que es un hombre de mucha fortuna, le ha ido muy bien en el negocio, y le comenté acerca de esto. Y yo le dije, tú como hombre de negocios que ganas mucho dinero, si llegara yo a hablar este tipo de mensaje a un grupo de personas, de empresarios como tú, exitosos, ¿qué verías en mí? A un charlatán. Porque para lo que tú haces, que es el concepto de iglesia, pastor, guiando una congregación, está perfecto. Eres un hombre de Dios y te respeto. Pero un hombre de negocio, ¿qué quiere ver? A otro hombre de negocio. A un tipo que tenga las mismas calificaciones, que las calificaciones se las da él, dinero. Y tú no eres un hombre de negocio, tú eres un hombre de fe. Ahora, si tú vinieras a este grupo a hablar de la fe, ningún problema. Pero el hombre de negocio no está buscando la fe. Está buscando cómo crecer en su negocio. Muy bien. Por eso te digo yo, cuando nosotros dejamos de ser esos bienaventurados pobres de espíritu. Si Dios te da riquezas, amén, amén y amén. Pero escúchame bien esto. Si Dios te da riquezas, nunca dejes de depender de Dios. Si una de las cosas que me ha enseñado este país en todos estos años que llevo acá, casi 20 años, es que muchas veces yo me he sentado al lado de millonarios en una iglesia y me saludan como si fuera su hermano en Cristo, no su empleado, o no como un latino. Porque muchos hombres de negocios de este país, y a gloria a Dios por eso, han basado sus negocios ¿en qué? En la fe. Yo te puedo hablarte de muchos negocios que han fallado acá, producto de hombres que no han tenido temor de Dios. Salones de belleza, restaurantes, casinos, qué sé yo. Bienaventurados a los pobres en espíritu. Yo te invito a que tú seas un pobre en el espíritu. Fíjate que en ese tiempo que el Señor Jesucristo estaba hablando, estaban los romanos. Uno de los simbolismos del romano era el águila. ¿Qué es lo que significaba? Grandeza, soberbia. Este discurso de sean mansos en espíritu iba en contra de todo eso. En contra. No estaba dentro de los anales filosóficos de ese momento. No estaba. Los filósofos no reconocían a la humildad como una virtud.
Era una debilidad. Los pobres en espíritu, los humildes en espíritu, no son débiles. Son personas que han decidido que humildemente voy a mirar al otro como superior a mí mismo. El Salmo 23, versículo 1, habla de una verdad hermosa. Los pobres en espíritu dicen: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada. De ellos es el reino de los cielos. Los grandes y ambiciosos de este mundo, dice la Biblia, que pasan. Pasan. Hace unos días atrás se liberó un documental de Elvis Presley que está en Netflix, todavía no lo veo, pero yo me conozco la historia porque siempre me ha gustado la historia de Elvis. Fíjate que cuando él murió endeudado. Mucha gente dependía de él. Michael Jackson murió endeudado. Todas estas celebridades han muerto endeudadas. Whitney Houston murió en una tina, drogada. Dice la Biblia que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y te digo esto, nosotros como hijos de Dios debemos entender que aquellos que aman a Dios y son pobres en espíritu, tenemos la bendición de ser herederos del reino de los cielos. Ahora, Primera de Pedro 1, 5, 6 dice esto con respecto a esa herencia. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois, que dice, guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postero. Todos nosotros tenemos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Qué significa inmarcesible? Que no se pudre. No se pudre. Y querido, querida, nuestra salvación, su salvación, si usted ha creído en Cristo Jesús como Salvador personal, no depende de usted. Dependió del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y por la gracia de Dios esa fe llegó a nosotros. Y a través de esa fe pudimos creer en Cristo. Pero Él nos pide: bienaventurados ustedes, bienaventurados los humildes. Y eso es lo que quiero que entiendas. Entiende en primer lugar que nosotros debemos ser bienaventurados los pobres en espíritu. Por lo tanto, no te creas la última Coca-Cola del desierto. No te creas la guinda de la torta. Si Dios algún día te bendice tanto que te pone en una posición allí, no te olvides de tu pastor, por favor. Aquí estoy. No te olvides de dónde Dios te sacó. No te olvides de tu comunidad. No te olvides de las personas que te dieron en el puje. Porque cuando estás arriba, y me ha tocado verlo, algunos están tan arriba que quieren ir más arriba, olvidando a los que alguna vez te dieron un apoyo, estuvieron contigo. Y quiero que sepa esto, se ve mucho dentro de nuestra cultura latina. ¿Sabes por qué? Porque el americano hereda las riquezas de los demás. Está acostumbrado ¿a qué? A vivir en un cierto estilo de vida.
Nosotros no. Nosotros hacemos riqueza, generamos riqueza, intentamos hacer riqueza, fallamos en hacer riqueza. Pero cuando ganamos riqueza, pensamos que nosotros lo hicimos. Pero no es así. Es Dios quien me da fuerza para levantarme y para trabajar y para generar. Por eso dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Sabes que mientras más bienaventurado y pobre en espíritu eres, más dependiente de Dios te haces? Yo tengo un problema a la ciática y a la cejuela juventud. Cuando me da la ciática y quedo así agarrotado, me acuerdo más de Dios. Señor, voy a ir ante el sobador para que me coloque las ventosas y ahí le digo unas palabrotas al sobador. Déjame, maldito, te odio. Pero me deja bien. No te pongas dependiente de Dios solo cuando estás en la mala, sino también cuando estés ahí arriba. ¿Entendiste la idea? Por eso dice, bienaventurados. Bienaventurados los que lloran. No, pero pastor, ¿cómo le voy a entregar un mensaje a esta gente? Si hay tanta gente que quiere escuchar el mensaje de empoderamiento. Tú puedes, you can do it. Tú puedes, lo vas a lograr. Eres una guerrera. ¿Has escuchado esa palabra? Las mujeres pastoras que dicen, eres una guerrera de Dios. Levántate ahora, querida, levántate, porque Dios te ha empoderado. Y la guerrera, pagaste $500 para estar en esa conferencia. La única guerrera que se llevó el bolsillo fue la pastorcita. Bienaventurados los que lloran, mira lo que dice. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán, ¿qué dice? Consolación. Consolación, pero Señor, ¿cómo se te ocurre? Voy a recibir consolación yo. En un rato más mi esposa y yo vamos a ir a un funeral. Murió la esposa de un amigo nuestro, Benjamín Navarro, director del área latina de Grace College de Warsaw. Y lo único que le llevo es un abrazo. Porque cuando uno está así, un abrazo de un amigo, basta y sobra. Después otro día iremos a comer, iremos a algún lugar, qué sé yo, pero ahora no. Esta es otra extraña bendición. Es fácil pensar y decir bienaventurados los que están alegres, bienaventurados los que la están pasando bien, pero bienaventurados los que lloran. ¿Pero por qué tengo que ser bienaventurado yo, doblemente feliz, y estoy pasándola mal? Escucha esto. Esto es una contradicción humana. Doblemente felices los que lloran. No. El Señor se equivocó. Era felizmente felices los que están felices. No. Hay una contradicción. Bienaventurados, doblemente felices los que lloran. Ahora, ¿felices de qué? Felices los afligidos. Hay una aflicción también que es pecaminosa, que es la enemiga a la bendición, que es la tristeza del mundo, esa que nos produce la muerte eterna. Mira lo que dice la Biblia en 2 Corintios 7:10, te lo explico. Porque la tristeza que es según Dios, escucha esto, produce ¿qué? Arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte.
quiero hacerte una pregunta. Contéstala en tu mente. No me respondas. ¿Alguna vez en tu vida, quebraste tanto tu corazón que en ese momento lloraste tanto, que recibiste la consolación de Dios? Yo lo recibí. En el peor momento de mi vida, cuando yo pensé que el mundo se me venía completamente abajo, cuando estaba todo derribado, cuando yo pensé, dije, de esta no salgo, en ese momento, arrodillado, lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Y en ese momento entendí que era el tiempo de Dios para recibir consolación. Todos nosotros hemos pasado por un tiempo así, si tú eres un hijo de Dios. Cuando conociste a Cristo, cuando perdiste a un ser querido, cuando tu matrimonio se acabó, cuando de repente, de un momento a otro, tus hijos te dieron la espalda, cuando de repente te diste cuenta que tu esposo o tu esposa te engañó. Todos hemos pasado por ese momento. Todos hemos pasado por ese valle de muerte y dolor, de sombra de muerte y dolor. Todos. Pero escucha esto. Hay o existe una tristeza que es una tristeza de salvación, que es cuando yo reconozco que soy un pecador perdido, que estoy condenado al infierno y que la única forma de poder conocer a Jesús como Salvador personal y salvarme de ese infierno es reconociéndole. Wow. Esa es una tristeza santa, de las que duelen, de las que cuando uno llora y no para de llorar, como Cristo cuando lloró sobre Jerusalén y vio a Jerusalén y dijo, no va a quedar piedra sobre piedra. Y el Señor Jesucristo lloró. Querido, si has tenido ese momento en tu vida donde descargaste tu corazón así, pero y sentiste que Dios limpió, eres un bendecido o una bendecida por el mismo Dios. Porque esos momentos son imborrables. Imborrables. Nunca se olvidan. Lucas 16:25, cuando el Señor Jesucristo estaba hablando acerca de Lázaro, dice lo siguiente. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Está hablando del rico. Y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Wow. Apocalipsis 21:4. Mira lo que dice la Biblia. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Enjugará Dios qué? Querido, si tú eres una mujer o un hombre que ha pasado llorando más que en los capítulos de La Rosa de Guadalupe, nunca lo he visto, pero yo he visto cómo lo hacen ustedes y ya sé que hace. Recuerda esto, algún día, el Señor va a enjugar todas esas lágrimas. Todo ese dolor va a desaparecer. Te va a tomar y va a decir, ven para acá, Pancho, ven para acá. ¿Te acuerdas cuando lloraste por tal situación?
Lloraste por tus hijos, lloraste por tu esposa, por tu mamá, lloraste por ellos. Esas mismas manos del Señor Jesucristo que fueron clavadas en un madero van a ser las mismas manos que van a secar aquellas lágrimas, porque dice, enjugará toda lágrima. Significa que en el cielo van a haber lágrimas y las va a secar. Y va a decir, Pancho, ya, tranquilízate, tranquilízate, guacho, tranquilízate. ¿No te parece hermoso? ¿No te parece maravilloso? Hemos visto en 2 versículos que la filosofía del Señor Jesucristo es completamente diferente a la filosofía que este mundo te ofrece. Cuando comenzamos a rentar esta iglesia hace casi 7 años atrás, había un pastor que se llamaba Mike, un hombre maravilloso, que veía la iglesia como un refugio. Era un hombre enamorado del Señor. Obviamente, los metodistas cambian cada 3 años los pastores, y cambian la mentalidad. ¿Y sabes que esto dejó de llamarse iglesia? ¿Sabes cómo le comenzaron a llamar? Campus. El Campus Hillcrest. Y a los pastores no se les llamó más pastores, se les llamó CEO, como gerentes. Y yo cuando lo discutí con ellos, dije, ¿qué me importa? Yo sigo siendo pastor y esta sigue siendo una iglesia. Cámbienle el nombre que quieran, porque nos queremos parecer al mundo. ¿Pero qué dijo el Señor Jesucristo? No son de este mundo. Bienaventurados los mansos, el último. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Estos son los que se someten resignada y alegremente a los designios de Dios y los que muestran toda mansedumbre para con todos los hombres. Los que aguantan la provocación sin airarse. Ese no soy yo. ¿Ah? Si hablamos de fútbol, no. Sino que permanecen en silencio o dan una respuesta suave. Los que permanecen serenos mientras otros cometen grandes desatinos. Esos que son admirables en paciencia, que se mantienen dueños de sí mismos, que son desposeídos por los demás, son desposeídos de todo lo que tienen. Los que prefieren sufrir y perdonar las injurias antes que vengarse de una. Bienaventurados los mansos. El viernes pasado hubo una pelea. Mike Tyson contra un youtuber, Paul, no tengo idea quién es. ¿Cuántos la vieron? Yo la vi. Estaba en Netflix, era gratis. Bueno, no es gratis, te la meten ahí. Mike Tyson, 59 años, la edad de algunos de ustedes. Maldito. Te odio, pastor, te odio. Y el otro tenía 27 años. El otro tenía así un brazo más largo que Mike Tyson, más o menos. Pero ¿sabe lo que me llamó la atención? Mi hijo, que tiene 14 años, me explicó cómo se generó esta pelea. Este youtuber boxea. Y este youtuber se empezó a burlar de Mike Tyson. Empezó a reírse. Soberbio el youtuber empezó a reírse. Y resulta ser de que hasta que lo desafió, se desafiaron, se armó una pelea. Y usted sabe que los gringos hacen plata de todo. ¿Ya? Si eso es verdad, los gringos son mandados a hacer para hacer plata. Solamente Mike Tyson, por subirse al cuadrilátero, ganó $20 millones.
solo por subirse. De ahí los sponsors y toda esa cosa que vino después. ¿Ah? Mike Tyson estaba promocionando el Corsega de los dientes. Imagínense cómo estaba la cosa. Ahora, ¿por qué le he puesto esto? Toda esa pelea fue en base a la soberbia, al orgullo, al reto. Todo eso. Llevó a un hombre de 59 años a ridiculizarse. Porque la verdad de las cosas, la pelea fue un ridículo. No era Mike Tyson, era un punching ball. Pero ese hombre, Mike Tyson, pudo haber hecho lo siguiente: haber pasado la afrenta y no contestarle y decir, en otro tiempo, Kit, te hubiese roto entero. Ahora no estoy en esa. Pero como no es manso, tampoco menso, aunque se embolsó 20 millones, seamos honestos, también la ofensa tiene un precio. Le compraron la ofensa. Pero se ridiculizó. Quedó visto como una cosa. Ya no es el campeón. Tomó una mala decisión. Un manso, un hombre de Dios, una mujer de Dios, deja pasar la afrenta. Por eso te cuento la historia de Mike Tyson. Es que yo soy mejor que tú. Sí, es verdad, eres mejor que yo. Yo gano más plata que tú. Sí, es verdad, gano más plata que yo. Yo tengo esto. Yo me veo bien, mejor que tú. Sí, yo estoy panzón. Un manso entiende que debe pasar la afrenta. Pero un manso también entiende, y escucha bien esto, que si Dios ha determinado una cosa en tu vida, yo la voy a aceptar. Oh, difícil. Mira lo que dice Tito capítulo 3, versículo 2. Con respecto a los mansos. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando que toda mansedumbre para con todos los hombres. Está hablando de los pastores, por si acaso, requisito de los ancianos. Si hay algo que en mi vida me ha faltado muchas veces a mí, honestamente, es ser manso. Me cuesta, he luchado toda mi vida contra mi carácter. Pero cuando tú lees esto, dice, sino que sean amables, mostrando toda mansedumbre, para con todos los hombres, no solamente para aquel que me cae bien, para con todos los hombres. Son bienaventurados porque son como Jesús. El manso y humilde de corazón es como Jesús. Son bienaventurados porque tienen el mayor consuelo con el más pacífico, como también contra los enemigos. Dice que ellos van a recibir la heredad. Esta bendición lleva consigo de una manera especial la promesa de posesión del mundo con Cristo. Eso es cuando Cristo venga a la tierra. ¿Y sabes? La tercera letra, y esto es algo que encontré yo ahí en unas notas, del alfabeto cristiano describe el carácter suave, apacible, dócil, dulce, benévolo, considerado y modesto. En hebreo, pobre y manso tienen la misma raíz. Un pobre es un manso. El término manso en la Biblia significa ser humilde, ausencia de pretensión y disposición a sufrir ofensas sin reaccionar ante los demás. Describe los animales que nosotros tenemos en las casas. ¿Qué hacemos con los animales cuando nosotros agarramos un animal? Le enseñamos a ir al baño, le enseñamos que su comida está ahí, le enseñamos que no puede salir de tal lugar. ¿Y qué hacemos con el animal? Lo domesticamos.
A los únicos que no le podemos hacer eso son a los hijos, porque cada vez se ponen más rebeldes. Pero eso es otro tema, eso no. Eso es un tema que más adelante lo vamos a ver. Pero ¿me entiende la idea? Significa domesticar, amansar, preparar. Un caballo chúcaro, cuando lo traen que nunca ha sido montado, lo amansan. Ahora, escuche bien esto. Escuche bien. Esa mansedumbre que habla aquí Jesucristo es la misma que tuvo cuando fue llevado a la cruz del Calvario. Mira lo que dice Efesios 2, 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Escucha bien. Sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué dice? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué dice? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. En pocas palabras, el mayor ejemplo de mansedumbre fue Cristo. O sea, si tú quieres ser un hombre o una mujer mansa, tienes que estar a la altura ¿de quién? De Cristo. ¿Menos que eso? No. Cada día debemos tener esa mansedumbre. Yo conozco a algunos de ustedes que son mansos y que yo me doy cuenta que son mansos. Hombres y mujeres que realmente digo, wow, cómo me gustaría ser como él o como ella. Pero no es fácil. Porque nuestro orgullo muchas veces es más grande. Mateo 11, 29 al 30 dice lo siguiente respecto a esto. Dice, lleva mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Qué dice? Que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Imagínate, yo dijera, queridos hermanos, sigan mi ejemplo, que yo soy manso y humilde. ¿Qué dirían ustedes? Eso lo aprendí de un comediante que se llama Fluffy. ¿Lo han visto? ¿No? Que el mexicano tiene por tendencia lo siguiente. Llega un tipo, dos tipos conversando, dice, quiero contarte que tengo un PhD, un doctorado en ciencia analítica, he ganado unos premios en muchos países del mundo y el día de hoy vengo a estar contigo. ¿Qué dice el mexicano? Y lo mató, lo mató. Señor, ¿no soy manso y humilde? Diría el Señor, no, Él fue manso y humilde. Y ese ejemplo debemos seguir. Mateo número 12:3, hablando de un hombre manso. Aquel Moisés, varón, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra, pero mató a un egipcio. ¿Pero eso cuándo lo hizo? Antes de haber estado 40 años después en el desierto cuidando ovejas. Ahí aprendió a ser manso. El apóstol Pablo era una persona arrogante, llena de odio en contra de los cristianos, consintió en la muerte de Esteban, tomaba preso a niños, mujeres, ancianos, los llevaba, los enjuiciaban y los mataban. Pero un día tuvo un encuentro cercano con el Señor Jesucristo y mira lo que dijo. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Se convirtió en un hombre manso. A veces circunstancias fuertes en nuestras vidas van a hacer que nosotros tengamos que entender que debemos ser mansos. Pero algunos, ¿qué pasa? Se creen más orgullosos.
Se creen más grandes, más empoderados. Yo voy a hacer esto. No me importa, voy a ir contra cielo, mar y tierra y fuego. La mansedumbre depende de un solo hecho, del nuevo nacimiento, porque es un fruto del Espíritu Santo. Si eres un hijo de Dios, salvado por la sangre de Cristo, quiero decirte esto en tu cara. Tienes el poder para ser un hombre o una mujer mansa. Gálatas 5, 22 al 24. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, no existe ley. Pero los que son de Cristo, que dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Querido, querida, si eres un hijo de Dios, tienes todo el poder y la autoridad de ser un hombre o una mujer mansa. Mansedumbre. ¿Quieres saber lo que pasó con ese pastor que me invitó a esa cosa de predicadores motivacionales? Porque esto venía con su qué. ¿Por qué me estaba invitando? En este momento no tengo el dinero para poder pagar la inscripción, así que me gustaría que fueran mi sponsor. Yo le dije, anda a YouTube, graba un mensaje de empoderamiento, monetízalo y saca tu plata de ahí, porque yo no te voy a pagar nada. Nunca lo hizo. Ahí yo de repente lo veo haciendo cosas. No lo agarra ni el viento. Quiero concluir con esto. Los pobres, los que lloran y los mansos en este siglo XXI es algo anticuado o de otro mundo. En cambio, los orgullosos, los arrogantes y los insensibles son los ganadores de este siglo. Pero debería ser lo primero. Aprendamos a ser mendigos de la gracia de Dios. Llorar por el perdido y su destino final. Y manso para tratar a las personas con empatía. Cuando logremos estas cosas en nuestra vida, seremos realmente ¿qué? Bienaventurados, doblemente felices. Pues te digo, el mensaje de este siglo XXI en las iglesias y en ciertos círculos se ha ido corrompiendo. Tengo que mostrar una actitud de winner, de ganador. No es así. Aprenda a llorar, aprenda a ser manso, aprenda a ser pobre en espíritu. No te creas la gran cosa. ¿Sabes por qué? Porque en cualquier momento el Señor Jesucristo dice, Francisco, ¿qué? Ven para acá. Yo quiero aquí conmigo. ¿Y qué va a trascender cuando el pastor se vaya, cuando ya no esté? El tipo era un arrogante, no lo soportaba. No, el tipo era lo menos manso que había. O todo lo contrario. Ese hombre me ayudó. Ese hombre cuando yo estuve mal fue empático conmigo. Ese hombre nos va a hacer falta. Querido, 3 características de la bienaventuranza, vistas desde otro punto de vista. Te quiero contar algo. Escribí 3 predicaciones esta semana. 2 no las terminé. Porque mi mente estaba en esto, no sé por qué. No me podía concentrar.
tuve una semana bien locas anteriores y dije, no podía, y empecé a orar. Y le dije al Señor, Señor, ¿qué es lo que tengo que hablar? Y querida, ¿se acuerda la semana pasada que hablamos acerca de la empatía? De ser cercano. Esto está relacionado con esto. Muy relacionado. Cercanos a Dios, cercanos a la gente, cercanos a sus necesidades, cercanos al mundo. Porque recuerda esto, tú eres la sal y la luz de este mundo. Tú puedes marcar la diferencia en la vida de las personas. No hace falta ser como ellos. Hace falta ser diferentes a ellos. Porque como dijo el Señor Jesucristo, ¿te acuerdas? Ustedes están en este mundo, pero no son de este mundo. Amén.